Unas generalidades sobre la historia de Occidente. Nosotros, si vamos a hablar de historia, tenemos que considerar que hay dos variables fundamentales, dos coordenadas fundamentales a partir de las cuales ubicar los hechos y los procesos históricos. Esas dos coordenadas son el tiempo y el espacio. Tengo un pequeño paréntesis. Hubo un historiador francés de la llamada Escuela de los Annales, de la segunda generación de Annales, muy famoso en su momento, Braudel, que escribió una historia sobre el Mediterráneo, el mar, ahora después vamos a volver sobre el mar Mediterráneo, en tiempos de Felipe II, y él en ese estudio que hace plantea que existen diversas temporalidades. No están los tiempos cortos, los tiempos largos, medianos y los tiempos largos, ¿no? Podríamos tomar un espectro más amplio de temporalidades. Él divide en tres, que es muy importante este estudio, este planteamiento que hace. La historia va progresando, se va planteando nuevas incógnitas, nuevas preguntas, no es siempre igual, no es la historia positivista de finales del siglo XIX que se dedicaba a recolectar documentos para producir una historia fáctica de hechos, sobre todo militares y políticos, sino que la historia cada vez se va planteando nuevas perspectivas, nuevas problemáticas, y en este caso, en el estudio que él hace de un momento, de un personaje concreto, de un espacio concreto, él, propone esto, que hay diversas temporalidades. La temporalidad corta, la que cuenta los hechos, por ejemplo, San Martín, donde nació, donde fue, donde murió, donde actuó. La temporalidad media, los procesos de medio alcance, por ejemplo, si estudiamos a San Martín, el proceso revolucionario que se está desarrollando, tratar de comprender, no solamente en América, sino en Europa, qué situación se estaba viviendo, qué contexto histórico. Luego las temporalidades largas, aquellas en las que casi, podríamos decir, no hay modificación, porque la historia estudia, al estudiar el tiempo, estudia el cambio, lo que va cambiando a lo largo del tiempo. Pero hay situaciones que aparentemente serían, entre comillas, eternas, inmóviles, no son eternas desde ya, ¿no? La eternidad está fuera del tiempo. Pero que, por ejemplo, el Mediterráneo, como lo plantea Braudel, a lo largo de los siglos jugó un rol y fue un factor determinante para los pueblos que se han desarrollado en las costas del mismo y que hay situaciones que se fueron perdurando, manteniendo en el tiempo, casi no idénticas, pero hay una relación entre las sociedades y el espacio que a veces son de largo alcance, temporalmente hablando. Acá también entra en juego otra cuestión, ¿no? Que ya uno de los fundadores de Annales, Lucien Febvre, había estudiado el tema de la relación entre el espacio y las comunidades, hasta dónde el hombre o las comunidades, las sociedades modifican el espacio, o hasta qué punto el espacio determina, condiciona, modifica la vida del hombre. Bien, entonces estaba hablando de la historia. Hay una temporalidad en la historia. Nosotros, los que estudiamos la historia, la dividimos en distintas edades a la historia, que muchos critican esas edades porque consideran que es una historia etnocéntrica, que parte de un centro, ese centro es Europa, o si queremos es el Mediterráneo, y a partir del desarrollo que hubo en torno a ese espacio geográfico, hemos ido clasificando las edades históricas. Es más, esas mismas edades, en definitiva, son arbitrarias, son creaciones humanas. El hombre, el historiador, el estudioso, plantea momentos y etapas a partir de ciertos procesos y de ciertos acontecimientos, que podría haber tomado otros, pero bueno, los historiadores se han puesto de acuerdo en ciertas cuestiones y eso ya ha quedado fijo, ¿no? Por supuesto que hoy toda la movida
etnocentrista, yo llamaría antioccidental, cuestiona esta clasificación y dice que, bueno, que no se condice con la historia de África, de Asia y otros espacios. Lo que estos cuestionadores o cuestionamientos por ahí no toman en cuenta es que esos espacios hoy día están profundamente determinados por el desarrollo de la historia europea en la modernidad, por ejemplo. Como se fue desarrollando la historia europea, fue marcando los procesos mundiales. Y hoy las potencias que dominan no son europeas, pero una de ellas tiene un origen fuertemente europeo, es Estados Unidos. Otra podríamos considerar asiática, China, con sus particularidades tan propias, pero China vivió una revolución socialista, tuvo un partido comunista chino. El comunismo es una creación del occidente tardío del siglo XIX. Marx. Y Rusia podríamos considerar otro gran factor en el espacio mundial. Es un país que abarca 2 continentes, pero digamos, tal vez la cultura rusa la identificamos como una continuidad de la vieja cultura bizantina. Se consideró en su momento Moscú la tercera Roma, la continuadora de Constantinopla, de Bizancio. Y bueno, volvemos al espacio mediterráneo, aquel espacio en el que se desarrolló la vieja cultura griega, el gran imperio romano, y que luego se vio afectado durante la Edad Media por la irrupción del Islam, que marcó también a la cultura occidental, pero que Occidente, tanto el occidente europeo, la cristiandad occidental europea, lo que sería Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, resistieron a ese avance, las famosas cruzadas, y el mismo Bizancio, Imperio Bizantino, también padeció ese avance, ¿no? A tal punto que la primera cruzada se desarrolló porque Bizancio pide ayuda a Occidente, y finalmente la Edad Media, ahora vamos a hablar de la Edad, termina cuando Bizancio o Constantinopla cae en poder del Islam, de los turcos. Bien, estábamos entonces hablando de Occidente, del espacio, del Mediterráneo. ¿Cómo se divide la historia? Bueno, las 4 clásicas edades: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Previo a la historia, ¿qué hay? Hay prehistoria. ¿No hay historia? Sí, el hombre es un ser histórico. Lo que pasa es que los historiadores han establecido como un punto para iniciar la historia el surgimiento de la escritura, que es lo que nos permite tomar registro escrito de los hechos históricos, y a todo lo anterior lo llama prehistoria, lo cual es historia también, que muchos estudiosos han podido reconstruir a partir de los restos humanos. No solamente me refiero a restos óseos, por ejemplo, humanos, sino restos de creaciones humanas, armas, utensilios, que aquellas civilizaciones, aquellos pueblos nos han dejado. Esa prehistoria se divide en 2 grandes momentos: el paleolítico, significa la piedra antigua, por el predominio que tuvo este elemento en la fabricación de utensilios, la piedra, y el neolítico, la nueva piedra, periodo en el cual el hombre abandona el nomadismo porque descubre la posibilidad de poder hacer que la naturaleza produzca sus bienes. Estoy hablando de la agricultura, y cuando el hombre descubre la agricultura se sedentariza. Por supuesto que también aprende a criar animales, el pastoreo, y ahí se da un momento en el que hay pueblos ya establecidos con una agricultura bastante desarrollada y otros que siguen siendo nómades dedicados al pastoreo, etc. Bien, eso es la prehistoria. Y la historia la dividimos en Edad Antigua, unos 3000 años antes de Cristo, cuando aparece la escritura, hasta el 476 después de Cristo, en la que se dice que cae el Imperio Romano de Occidente. En ese periodo, la antigüedad, pasa de todo. Es un periodo muy complejo, de una gran diversidad. Ubicamos las primeras grandes civilizaciones sedentarias en la zona de Mesopotamia, en Egipto, y luego, como decía el viejo Hegel,
los vientos de la historia se van desplazando hacia el oeste. Un esquema mental muy cuestionable, ¿no? El espíritu humano se va desplazando hacia el oeste y ahí aparecen las grandes civilizaciones mediterráneas, que son las que han dejado la huella en nuestra cultura, en nuestra civilización, que son Grecia en primer lugar, la gran creadora de la filosofía, del teatro, ya lo dije, de la filosofía, del pensamiento político, hecha las bases de muchas ciencias modernas, de la matemática, de la geometría. Cuando digo matemática me refiero a la aritmética, ¿no? Está el pitagorismo, todo a veces mezclado con los mitos, también con la filosofía, porque hay un proceso por el cual el pensamiento griego va pasando del mito al logos, la razón, como se ha dicho. Y bueno, todo ese desarrollo cultural griego que daría para un estudio de un año entero por lo menos, luego es asimilado por esta gran potencia, no solamente militar, que conquista el Mediterráneo, conquista la misma Grecia, sino también esta gran potencia ordenadora que es Roma, porque Roma no mantuvo su imperio solamente por su poderío militar, sino también por su derecho, por el orden que impuso a través del derecho de la ley. Y bueno, en ese contexto cultural se desarrolla ya a partir del siglo I el cristianismo, aparece la iglesia de Cristo a predicar, a enseñar sobre este hombre aparecido allí en la zona de Palestina, que ha traído este mensaje de salvación tan particular, que recoge las profecías del pueblo judío, ¿no? Lo que se llama el Antiguo Testamento, y ese cristianismo, esa iglesia cristiana que comienza a desarrollarse dentro del imperio, en un momento en que había también otros cultos venidos del oriente, por ejemplo el culto a Mitra, etc., pero termina triunfando el cristianismo luego de persecución por parte del imperio, que veía esta novedad como algo peligroso para la estructura del imperio, hasta que finalmente en tiempos de Constantino, en el siglo IV, el imperio acepta el cristianismo y se va a ir progresivamente cristianizando. En tanto que, más allá de las fronteras del imperio, en las zonas al este del río Riña, al norte del Danubio, pueblos germanos que empiezan a movilizarse para entrar en territorios del imperio, aprovechar los beneficios de la civilización romana. Y bueno, estos pueblos también, al establecerse, modifican la estructura del imperio, se van a ir romanizando, pero van a ir también haciendo sus aportes a la cultura occidental, y en un momento dado la autoridad imperial en Occidente cae, no el concepto de imperio, de la estructura de lo que era Roma, pero sí la autoridad imperial, que va a ser reemplazada por jefes de estos pueblos germanos, y comienza una nueva etapa, la Edad Media, una etapa de 1000 años, del 476 a 1453, del siglo V al siglo XV. Daría para hablar muchísimo sobre la Edad Media, lo dejaremos para otro momento. Luego vendrá la Edad Moderna, desde el siglo XV, la caída de Constantinopla en poder de los turcos, hasta 1789, con el proceso de la Revolución Francesa, y digamos también el proceso de la Revolución Industrial, porque es un momento en el que se produce, como dicen algunos, una doble revolución, una revolución sociopolítica y una revolución socioeconómica, que dará origen a la edad contemporánea, los tiempos contemporáneos. Para muchos una continuación de ciertos elementos que ya existían en la modernidad. Y desde el punto de vista filosófico, literario, algunos plantean la extensión de la modernidad hasta entrado el siglo XX, y entonces hablan de una posmodernidad, cuando, como dicen, caen los grandes relatos construidos en estos últimos siglos XIX y XX, ¿no? Pero eso será tema también de otra charla, da para mucho la historia, pero los dejo con esta inquietud. Entonces, hay 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. Hay un gran espacio en el que se desarrolla estos primeros tiempos de la historia, por lo menos hasta el siglo XVI, que es el Mediterráneo. Luego la historia se globaliza y se mundializa a partir de los grandes descubrimientos geográficos de finales del XV
y de todo el siglo XVI.